Buenas tardes. Hoy un tema también muy importante con Ángel Navarro, jurista, abogado, profesor en la universidad, está en las islas en Formentera. ¿No es así? Buenas tardes. Buenas tardes, muy Y agradecido. el tema es tan importante como es la protección y mejora en lo posible del patrimonio cultural, de la riqueza idiomática del sureste español, de la región de Murcia. Por ejemplo, Efectivamente. ¿cómo fue que fuiste el primero en dar una conferencia ya hace más de 20 años en Murcia sobre la riqueza, no solamente del panocho, sino del valenciano catalán en Yecla? Efectivamente. Ahí ¿Cómo fue ese todo fue. eso, Muy bien, ahora lo Ángel? trato de explicar. Bueno, en primer lugar, Sí, muy agradecido por el igualmente. honor, porque eso es realmente un honor que ahora, vamos a ver, con la modificación del Estatuto de Autonomía, sí que en su momento yo propuse, eso fue una conferencia que yo di en el año 2002, se escribió en el año 2001 y en el año 2002 yo impartí aquella conferencia sobre la necesidad de protección del patrimonio lingüístico en la cuenca del Segura, dentro y fuera de Murcia, de todo el patrimonio lingüístico murciano, y yo como murciano hablante, no murciano de geografía, pero sí de amor y de cariño, nacido en Si Belén naciste Blanco, en Blanco. efectivamente, con la vida repartida hacia las Baleares, pero siempre manteniendo la ligazón, digamos casi, y ahora con Internet, pues casi diaria y mantenida de manera constante. Yo redacté aquel trabajo a propósito de comparar, como en el derecho español, un territorio que quedaba yermo e ignoto de regulación jurídica era el sureste, y en concreto la región de Murcia, y cómo a partir del antiguo y actual artículo 8 del Estatuto de Autonomía era posible hacer un intento de mejora. Y eso quiero que quede muy claro, sin ir en ningún momento contra la lengua castellana, ni inventarnos ninguna lengua, ni ir contra la ciencia lingüística de la universidad, pero sí poniendo aquel valor que a lo mejor la universidad no ha sabido poner en acercarse y autoidentificarse con el pueblo. Es decir, bajar un poco a la arena y también querer y hacer una especie de depuración entre lo que a lo mejor puede ser vulgar, que no digo que no exista, dentro, por ejemplo, como se ha visto particularmente con el panocho, pero también en el panocho hay muchísimas cosas dignas de toda protección, porque también ahí hay un intento de literatura, como se podrá ver, u otras cosas. Y no solamente en eso, sino en el conjunto del territorio murciano, con todas las variantes que hay, pues eso, ponerlo en valor. Y que se tratara de proteger, incluyendo en el Estatuto de Autonomía. Y eso fue aquella petición, y era muy ¿Pero sencillo. qué año Eso fue en el sería, año Ángel? 2001. En el año 2001 yo lo redacté. En el año 2002 la Juntaera me nombró personaje de lustre de aquel año. Yo di una conferencia sobre eso en Murcia, en el Almudí. Aquello se llenó. Tuvo una repercusión muy grande porque además hubo otra variante que era, y eso sí que con toda la modestia del mundo lo digo y humildad, pero fue así. Es la primera vez en la historia, porque además me lo han comentado que es que ha sido así, que en Murcia, en el seno del Almudí, se dice y se pide por alguien desde el punto de vista jurídico que no solo se pedía la protección de las variantes murcianas dentro de la lengua castellana, pero variantes murcianas históricas y vivas en todo lo que tienen de riqueza dialectológica, no lo vulgar, sino la riqueza autóctona en materia de léxico, en materia de fraseología, entonación, pronunciación y sobre todo dignificación, y que no se considere como algo detestable o aborrecible o propio de algo, digamos, de otro tiempo y lleno de un lenguaje que ya está en desuso, sino que hay cosas que sí a mantenerla. Bueno, pues no solamente fue eso lo que se trató, sino también para que se supiera, porque estaba interviniendo ahí el Consejo de Europa, otra variante que es muy poco conocida en la región de Murcia, pero que tiene igual dignidad y necesidad de protección, como es el valenciano o catalán, desde el punto de vista de la unidad lingüística de esta lengua, de la zona del Carche, municipios de Jumilla, Yecla y Abanilla, donde hay una variante del catalán que se habla y está viva y es la minoría lingüística de toda España más curiosa, porque esto no lo conoce casi nadie, y sin embargo en Murcia casi tampoco. Y sin embargo, desde el punto de vista lingüístico, pues merece también Y protección, porque y está viva, murcianos está viva. efectivamente. Ese valenciano catalán que se habla en Sí, parte de la región de Murcia,
está vivo, o sea, Efectivamente. debería Yo de protegerse eso, y reconocerse en el Estatuto de la Región de eso es, Murcia, que eso no menos, lo que digo menos. yo, eso lo pide el Consejo de Europa, el Comité Lingüístico de la Carta de las Lenguas Regionales o Minoritarias a nivel de toda Europa. Y está Y puesto, aparte está el artículo 3.3 de la Constitución efectivamente, española. es una plasmación, como bien dice señor Muñoz, efectivamente, una plasmación completa del artículo 3.3 de la Constitución. Y eso es una cosa digna y necesaria de protección. No se está atacando a nadie, sino al contrario, protegiendo una riqueza que los murcianos de habla valenciana tienen. Y aparte hay una riqueza histórica, ¿no, Ángel? Efectivamente, Porque como poco, En Cartagena, Calblanc, hay muchísimas palabras si son nos de remontamos a la origen historia, aragonés. sin lugar a duda, porque eso ayuda tanto a la toponimia como a entender la región como la región de Murcia en ese sentido, como zona de contacto de lenguas, el castellano sobre todo, pero también en su tiempo el catalán, en sus variantes, el aragonés, lo que quede de mozárabe o quedó, cosas que no se pueden entender sin la repoblación, pues eso también digno de protección. Y luego, mucho más modernamente, pues porque familias valencianas del Valle del Vinalopó fueron hacia zonas que entonces estaban deshabitadas de lo que ahora son municipios de Jumilla, Yecla y Abanilla, allí se afincaron y con ello llevaron su lengua, la cosa más normal del mundo. Entonces, eso es todo digno de protección. Eso también se pedía esa protección. Y de eso, pues yo he escrito diferentes trabajos que han tenido una repercusión muy considerable en los territorios de habla catalana, porque eso me lo han publicado a nivel de revista jurídica y aparece como la excepción en el derecho español más curioso de todo, porque ya que como la región de Murcia, la administración pública no le ha dado protección ninguna, pues la administración valenciana, a partir de la Carta Europea de las Lenguas Regionales, intervino, el Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana dio un informe favorable, incluso con el informe que votó a favor todo el mundo del Consejo Consultivo, el señor Camps incluso, es decir, todos, por unanimidad, y se aprobó una orden para dar subvenciones fuera del territorio valenciano a una manifestación del habla valenciana fuera del territorio valenciano, lo cual en el derecho español es como una excepción que no se había visto en ningún sitio, ya que la propia administración no protege sus cosas del territorio donde eso se da, tiene que ser la de los vecinos la que lo protege. ¿Es una cosa muy pequeña? No digo que no, pero desde el punto de vista jurídico es una excepción muy considerable y curiosa. Me consta porque eso no ocurre en ningún otro sitio. Todo el mundo, mal que bien, protege lo suyo propio. Eso así pasó. Bueno, Pero pues Ángel, tú estás en contacto con esta idea, esta defensa de la riqueza sí, idiomática de la región de Murcia, incluso cuando la región de Murcia todavía no tenía estatuto, no tenía efectivamente, estatuto. efectivamente. ¿Por qué? Eso yo lo he estudiado y eso es en la discusión del estatuto de la propia Constitución. Y ahora con la entrevista que me han hecho, y en eso también lo reitero, aparece que nada menos que un padre constitucional como Fraga Iribarne empieza a referir modalidades lingüísticas en el derecho español cuando se aprueba el artículo 3.3 y aparece Asturias, que ahora parece ser que el asturiano va a acabar protegiéndose como lengua oficial, los valles de León que lindan con Galicia, con el Bierzo, una manifestación de la lengua gallega, hacia Aragón mezcla con el catalán o directamente catalán, y el aranés como lengua hoy oficial, el occitano o aranés, y menciona Fraga, esto no lo invento yo, lo dijo Fraga, año 1978, discusión del artículo 3.3 de la Constitución. En la región de Murcia tienen el panocho, en la región murciana aparece el panocho. Eso lo reitera luego en la misma discusión parlamentaria, nada menos que otro padre constitucional, Soletura por el Partido Comunista, Fraga por la Alianza Popular, Soletura por el Partido Comunista, luego Partido Socialista, pero otro padre constitucional. Y luego diputados de la UCD lo vuelven a referir, es decir, con ese nombre de panocho venían a referir las modalidades lingüísticas que hubiera en la región de Murcia, pero no es una cosa inventada o que no, eso lo tuvo lo consideró en su momento como digno de toda protección Fraga. Y luego, en el año 82, cuando el Estatuto Murciano se estaba discutiendo, el proyecto de estatuto, Antonio Pérez Crespo, como senador, lo volvió a referir, hasta el punto de leer en el Senado, cuando el estatuto se aprobaba, un verso que está transcrito en las actas del Senado en panocho. Eso también lo tengo localizado. Y otros padres constitucionales, cuando se estaba haciendo la discusión, lo refiere. Y Fraga vuelta a decir que no se olvidaran de que el panocho existía. Eso es muy correcto y, sin embargo, cuando el estatuto se aprueba, había una pretensión, no lo incluyen, no dice nada. Habla de lo cultural. Sin embargo, si hacemos una lectura profunda de que dentro de lo cultural está lo inmaterial y lo inmaterial, ahí está la lengua,
por ahí sí que es posible esa protección. Y eso fue lo que en el año 2001-2002 yo pedí. Siguió la cosa y en el año 2005-2006, a través de la Universidad de Alicante, Universitat d'Alacant, me piden que colabore en un trabajo que se iba a hacer, un libro de toda España, de un manual jurídico sobre derecho lingüístico. Y yo me quedo, porque era la ponencia de la historia, la primera vez que algo así iba a salir. Y aparezco yo con mi trabajo explicando, y me consta que muchísimos profesores, compañeros de derecho, nada menos presidido todo por un vicepresidente del Tribunal Constitucional, que era el que hizo la ponencia del libro, pues derecho lingüístico en España, y aparece el sureste, la cuenca del Segura, por mí tratada, que fue como algo completamente desconocido. Y entonces yo, para referirlo, que no solo me refería a Murcia, incluí un título que a lo mejor era un poco largo, pero refería el contenido, que era el patrimonio lingüístico de la cuenca del Segura, dentro, en la región de Murcia, dentro y fuera, el murciano, hablar murciana, y el valenciano catalán del Carche. Tanto una cosa como la otra. ¿Qué protección se le podía dar? Y bueno, la cosa ya siguió, y entonces ya, digamos que eso emergió. No mencionabas el panoche, porque científicamente, No, ¿cómo hay que denominarlo? ¿Lengua murciana, el panocho? Eso está ¿Qué muy bien. diferencia entre lengua, dialecto, habla? Nosotros, yo también tengo bien presente que hasta ahora ha tratado de dar un empuje, una fuerza, un valor, un sentimiento a todo eso, ha sido la juntaera. Y efectivamente la juntaera, para la plática, el esturri y el escarculle y la lengua murciana. Correcto. Ese es su nombre como entidad, de la cual yo también soy socio. Pero también no solo tenemos que acudir al título o al nombre, sino a su objeto. Y su objeto, según sus estatutos, también tiene que acomodarse y amoldarse a lo que es la ciencia. Y el objeto y los estatutos lo refieren. Es el patrimonio lingüístico de la cuenca del Segura, sobre todo en la región de Murcia, pero también en colaboración con los otros territorios de habla murciana o paramurciana, hacia Levante, hacia el norte y hacia Poniente. Pues si nos vamos hacia Levante, pues entraríamos en lo que es Alicante o Alacant, donde hay territorios de habla valenciana, pero también hay territorios de habla murciana, como sería toda la parte, en su tiempo que habló valenciano, pero ya se perdió, o hacia Orihuela, también hacia Villena, pero luego también no nos podemos olvidar, y eso ya no se acuerda nadie, el territorio de Albacete, de necesaria y con absoluta habla murciana, por lo menos lo que es la cuenca del Segura, de la zona de Ellín, la Sierra de Segura, y que eso nunca se considere como tierra manchega, porque eso desde el punto de vista geográfico es un error garrafal. No quiero decir que no sea provincia de Albacete, pero que eso sea manchego es muy discutible. Eso es antiguo Reino de Murcia, y desde el punto de vista geográfico, ahí nadie va a decir que no, cuenca del Segura. Digamos, la parte del sur de la provincia de Albacete, comarcas de Ellín y comarca de la Sierra de Segura. Correcto, de habla murciana o paramurciana. Y luego ya, yendo a lo que sería Almería, Granada y Jaén, pues ahí tenemos el murciano proyectado por las familias, mis antepasados, entre ellos, que allí llevaron su lengua hacia lo que hoy son provincias de Almería, una parte de Granada, y el antiguo reino de Jaén, una parte que fue reino de Murcia, hacia Santiago de la Espada, la Sierra de Segura de Jaén. Pues por ahí está la frontera hacia el andaluz, hacia la zona prebética. ¿Dónde acaba? Bueno, de Baza para allá ya hay otro mundo. De Baza hacia Levante y Almería hablan murcianas o paramurcianas. Por ahí está la linde. Exactamente no se sabe dónde, pero por ahí está. Hemos usado una palabra en murciano, entre comillas, que es escarcullar. Escarcullar, claro. Eso ahí se dice. Es investigar. De origen catalán, porque escorcoll en catalán es buscar. Buscar con ahínco. Buscar una cosa con muchas ganas de buscarla y encontrarla. Eso es escarcullar. Pues, entonces, para dejarlo bien claro, la lengua sería el catalán. La lengua sería el catalán y la lengua sería el castellano. ¿El valenciano sería dialecto? No, vale, a ver, yo en eso, la lengua es la misma, porque es la misma lengua con dos nombres, en el territorio valenciano con el Estatuto de Autonomía valenciano,
y desde el punto de vista general de la lingüística, valenciano o catalán. En eso yo no tengo que cumplir la ley y sobre todo tengo que cumplir la ciencia. La lengua esa reciba un nombre en un territorio o en otro, pero la lengua es la misma. ¿Qué pasa? Que conforme se acerca hacia el sur, pues ya se mezcla también con el murciano, pero sigue siendo la misma lengua. También, si a lo mejor se remonta a verla escrita, es cuando ya se ve más su unidad. Y luego, hacia el castellano, pues un concepto de lengua pues amplio, donde lo murciano quepa, pero que no se considere que no hay nada. Que no hay nada, que es solo el español hablado en Murcia. Bueno, lo del español hablado en Murcia, eso no se corresponde con la Constitución, porque la Constitución dice que la lengua castellana, artículo 3.1 de la Constitución, y con eso yo creo que tiene una solución. Que dentro del castellano hay la posibilidad de una amplitud de mira y de conciencia de valorar lo propio, lo autóctono, y sin ir en lucha contra nadie, sino poniéndolo en valor. Pero entonces, Ángel, ¿está bien dicho decir lengua murciana o está mal dicho decir? Esa es la reivindicación que la Juntaera hace y yo creo que eso hay que tomarlo con el corazón. Esa es la reivindicación que ellos hacen con el corazón. Pero con la cabeza, si decimos patrimonio lingüístico murciano, es como estamos acertando. En el nombre de la propia entidad, decir lengua, yo significa un reclamo de aquí estoy yo, quiero hacerme ver, pido que me den algo que nunca se nos ha reconocido. Bien, pero desde el punto de vista jurídico y científico, si ya se reconoce como modalidad lingüística, tendríamos mucho ganado, que es lo que dice la Constitución. No vamos a ir contra nadie, sino con la regla de derecho, hablar de modalidad lingüística sería lo correcto. Y podría darse el caso, que ahora está muy de actualidad, que un niño en la zona de Yecla, por ejemplo, reclamase una enseñanza en valenciano. Pues en tendría derecho, por ejemplo. Sí, tendría derecho a recibirla junto con el castellano para profundizar en algo que le es propio, de manera pues voluntaria, pero también que la administración pública lo pudiera hacer. Eso sería una cosa muy loable. Eso no lo he dicho yo. En el año 2002, el señor Santiago Delgado, que escribió un trabajo de asesorando a un escritor murciano y asesor de la Consejería de Educación, lo escribió. Hay un trabajo que él lo refirió diciendo que en la zona del Carche, Yecla, Jumilla y parte de Abanilla, que se pudieran dar clases de valenciano, mejoraría los conocimientos de la gente, ampliaría la cultura y a ninguno ataca, al contrario. Y sería adaptarse a la realidad, porque claro, perfecto. Incluso se ha descubierto, que eso lo ha hecho Juan José Navarro Avilés en su trabajo sobre la literatura en murciano, con el cual yo participé, ayudé, un gran autor, yo ayudé a la parte, digamos, jurídica, de lo que ahora estoy explicando. Bueno, pues este autor ha descubierto cómo a finales del siglo XIX había un poeta en Jumilla que describía el habla del pueblo, en el dialecto murciano, pero en los textos que se representaban en Jumilla, en el teatro, no solo se hablaba en castellano dialectal murciano, sino que alguien hablaba incluso en valenciano. Quiere decir que en Jumilla no se intercomunicaba. Es decir, eso es una cosa hermosísima, porque demuestra una entrega entre un lado y otro, que la gente allí conocía las dos lenguas. Que no está politizado este tema. Al contrario, esa es la demostración, más grande de una... Efectivamente. Se ha politizado y nada, eso es terrible. Se ve que cuando habla la gente en un idioma, la gente se entendía y podía entenderse en las dos lenguas. Sí. La gente se entendía en las dos lenguas y era una cosa que también me consta que ocurre en Aragón. Pero muy lejos, digamos, de la frontera lingüística, hacia el interior, la gente también entendía la otra lengua. Pero es que además, si te pones a pensar un poco, es que conviene a la región de Murcia que se sepa catalán. Pues es una base de su fundamento originario, lingüístico, efectivamente. Hay otra cosa, que eso a lo mejor en Murcia no se conoce, eso lo tengo que decir yo como velezano, que eso es otra base de lo que en los Vélez hay, que eso lo estamos investigando, que no solamente, eso es murciano, pero hacia de los Vélez y sobre todo hacia Puebla de Don Fadrique y Huéscar, allí aquello
a finales del siglo XV, sobre todo el XVI y en el XVII, lo repoblaron familias navarras. Qué curioso. Bueno, pues sobre todo eran familias murcianas las que allí poblaron, correcto. Y el habla tiene una base fundamentalísima murciana de interior, con muchas cosas que se asemeja a Lorca y a Caravaca, correcto. Pero hacia el interior, ya de allí, hacia sobre todo la Puebla, Orce y Vélez, si alguien escarculla, busca de verdad a propósito de la toponimia y palabras en desuso y voces a los animales, cómo se le habla a una oveja, cómo se le habla a una cabra, bueno, que eso no tiene explicación, porque repetir sonidos, bueno, pues, ¿qué explicación tendría? Pues es lo que resta, lo que queda de la repoblación navarra que allí hubo, hablando en euskera. Sí, Ojo sí, que esto sí. sí que es desconocido por completo, porque en castellano no tiene sentido ninguno y sabiendo que aquello lo poblaron familias navarras, que la lengua, el euskera, se perdió y sin embargo, como eran pastores completamente analfabetos, gente iletrada, que sin embargo hablaban, claro, la lengua que tuvieran. ¿Y qué lengua tenían? Pues la originaria vasca, que venían sobre todo de la Navarra francesa, de otro lado del Pirineo, llegaron allí, pasaron los siglos y hoy todavía, si alguien se entretiene, aparecen topónimos de esta lengua y también incluso voces, formas que no tienen sentido en castellano y que a partir del euskera tendrían ese sentido. Es decir, que eso, hasta incluso eso, y las máscaras y fiestas y en pleno invierno, una serie de cosas de cultura que la repoblación, no solamente, digamos, valenciana, catalana, hacia el interior de Murcia, sino incluso en otras comarcas, Navarra. Pues ahí está. Pues eso, un ámbito muy grande de amor y de cariño hacia todas las lenguas. Fantástico. Claro. Sí, 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 Así, es propio. Sí, la forma de hablar en Murcia, el castellano, el sí. español, utiliza mucho el fulanito de tal, Y el la ICO, María, también el el ICO Ico, aragonés y sí, sí. navarro, efectivamente, o Una, también, ya, eso ya a lo mejor ya está perdido, pero el IQIO o el ICO, según qué pronunciaciones, pues también, incluso en los topónimos, porque todo eso se pudiera hacer. Yo también he tenido una lucha también muy grande y ahora estoy en otra historia, que es incluso con la mala escritura que hace el catastro y el registro de la propiedad, de las propiedades, si están escritas en algo dialectal y no me lo han reconocido y ahora tengo una reclamación contra el catastro por una propiedad mía que la han escrito mal y yo eso no lo acepto de ninguna manera, porque hemos podido demostrar que estaba escrito con otro topónimo y en esa lucha también. Es decir, que el pedir que se quiera y se proteja lo autóctono y lo propio es una cosa, yo creo, digna de protección. No, y Ángel, hubo escritores murcianos, que podríamos decir murcianos, cartageneros, que escribieran en valenciano, en sí, también. catalán. Bueno, eso está documentado en la historia, que se acabó apagándose porque también hubo que Cartagena perdió parte del archivo histórico, que podía haber muchísimo más, lo que Cartagena, los documentos se perdieron, sobre todo escrituras y una serie de cosas que seguramente a lo mejor dirían que de todos los territorios donde el catalán se mantuvo más, serían más que la ciudad de Murcia, la ciudad de Cartagena. Parece ser que hasta un siglo más, hasta casi el 15 o el 16, cuando llegan los Fajardo, porque el rey Enrique IV de Castilla se lo cede y luego la reina católica lo reclama, porque no podía ser que el puerto de Cartagena quedara en manos de la familia Fajardo y entonces a cambio de eso le dan los Vélez y por eso aparece Fajardo allí y antes de estar Fajardo allá en los Vélez había estado los navarros y los nobles navarros se van, pero la gente se queda y de ahí viene la repoblación navarra. Bueno, pues parece ser que Cartagena tenía documentos de un siglo más en lengua valenciana, en lengua catalana. Sí, sí. Eso, pero parece ser que hubo el archivo, parte se perdió, algo se quemó y se perdió. Pero hay referencias indirectas de que duró más que seguramente en otros territorios. Bueno, en la Sí, sí, historia misma. ahí están los Así fue. topónimos, como hemos dicho, Y Calblanque y los muchas topónimos, otras. efectivamente, eso es muy claro lo que la filología ha dicho, el murciano oriental y el murciano occidental. El murciano oriental participa de una base y un sustrato valenciano-catalán y ya, si nos alejamos de, digamos, el eje Jumilla-Mazarrón, de Mazarrón hacia allá casi no se aprecia. Es muy curioso. Y eso llega a Lorca y en Lorca, ciudad más castellana, no podía ser. O hacia Caravaca.
Y sin embargo, Murcia y Cartagena ya tienen un pozo catalán valenciano más fuerte. Eso es la historia misma. Sí, No es la historia tiene... misma. Si es que Es así, es así. la Sí, sí. reconquista de esta tierra fue de Jaume, ¿no? Efectivamente, Y efectivamente. que luego Y sin embargo pactaron con... Lorca y Caravaca, allí esa huella catalano-valenciana en menor o inexistente. Bueno, así fue. Y sin embargo, incluso que eso lo están también investigando en Almería, un buen amigo mío, Nicolau Guillén Medina, resulta que hay pueblos de Almería que efectivamente por la costa sí que tuvieron más contacto a lo mejor con una habla valenciana o catalana por los pescadores. Bueno, por ahí algo también se está investigando. Y sobre todo pueblos que tras la expulsión morisca en el sur de la provincia de Almería, esto sí que es desconocido por completo, se poblaron por familias valencianas y allí hubo otra implantación, que eso sí que como casi no hay documentos, no se sabe. Pero bueno, se está investigando que allí hubo formas de esta lengua que se mantuvo a lo mejor otros siglos, otra cosa completamente desconocida. Y por eso, donde se ha descubierto es sobre todo en los apellidos, donde son apellidos de origen valenciano bastantes. Lo que no tiene explicación, Ángel, es que los políticos murcianos en la Asamblea Regional en Cartagena Sí, no se interesen, ni siquiera se eso es interesen, ni realmente terrible. escarcullen un poco sobre este tema. Eso es realmente terrible, que podrían hacerlo muy bien, porque no se está yendo contra la unidad de España de ninguna manera. Al contrario, se está favoreciendo, porque eso es cumplir el artículo 3.3 de la Constitución. Punto. Sencillísimo. Y que Pues se volvamos ahora con este tema que hemos efectivamente. llegado a las entrevistas Sí. recientes en el El diario La periódico Opinión. regional, La Opinión Sí. de Murcia y La Opinión de Cartagena, y luego en otras entrevistas que te han pedido Sí, me han pedido. en Me han hecho Galicia, una en entrevista Cataluña. en Sí. el diario Ibiza, muy agradecido que les estoy, la edición local de aquí, porque ha sorprendido de que yo escribiera esto. Digo, hombre, es una parte de mí, porque es mi habla, y yo soy murciano hablante, cuando tengo que ser murciano hablante, y castellano hablante en general, pues cuando tengo que ser, y catalano hablante cuando tengo que serlo, no hay problema. Y entonces yo lo dije, bueno, yo referí esa riqueza y entonces no podía ser que yo la tratara desde el punto de vista jurídico y no la refiriera en su conjunto. ¿Y cómo era referirla en su conjunto? Por decir que está el murciano, que no hay que confundir con el panocho, que es una cosa propia sobre todo de la Huerta de Murcia, muy digna de protección, donde habría que hacer una decantación de aquello que a lo mejor ha sido, digamos, bueno, pues que no ha llegado a alcanzar una cota de cultura muy elevada desde el punto de vista de la corrección, pero luego sí que hay cosas en Panocho correctísimas que deberían ser protegidas. Incluso otras manifestaciones del habla popular, como es el auto de los Reyes Magos, que eso debería ya ser bien de interés cultural. En el trobo también por ahí se ve la manera instantánea de la gente de hablar. Eso también debería serlo. El trobo se declaró bien de interés cultural y, evidentemente, en la manera de hablar del trobo también debe estar protegido, porque si no sería una inconsistencia, ¿no? Otras cosas, poesía, como fue en su momento la famosa La Barraca del siglo XVIII, que habla, este primer documento que hay escrito en murciano dialectal, eso debería ya ser protegido como tal. Bueno, eso los políticos deberían autoidentificarse con esos documentos y quererlos y protegerlos. ¿Y cómo sería? Dándole a la gente la dignidad de ver que su lengua, en su matiz local, es objeto de protección, que no se va contra el castellano, pero que se le pone en su valor, que en la escuela se distinguiera y que si una criatura va diciendo las palabras que ha oído en su casa, no la corrijan diciendo en castellano eso está mal, no se puede decir. No, es que en murciano se dice así, no, pero no pasa nada. Que se sepa cómo se dice en castellano y cómo se dice en la variante murciana. Quien lo dijo eso muy bien y he tenido con él trato, es la máxima autoridad del dialecto, el padre Francisco Javier Gómez Ortín, que escribió en el año 2013 un artículo magnífico publicado en la revista Tonos de la Universidad de Murcia, poniendo en valor el habla dialectal. Frente incluso a la prensa, en la Vega Baja del Segura, Orihuela, Horta de Orihuela, si se dice en catalán, bueno, pues, que decían la palabra maíz y maíz y maíz. Y el pobre decía que cómo era posible si toda la vida ha sido panizo.
Es decir, con esa simple palabra estaba reivindicando que las palabras de la tierra no se pierdan. Pues eso debería también a la televisión murciana, a la radio, a los medios de comunicación tener algún tipo de libro de estilo donde las palabras de la tierra no sean denostadas. No quiero, incluso la pronunciación, eso no me lo estoy inventando, eso es lo mismo que tiene el Estatuto de Autonomía de Andalucía para el habla en Andalucía. Y no es posible que el habla murciana en Almería, en Granada y en Jaén esté protegida por el Estatuto de Autonomía y el habla murciana en Murcia no lo esté. Y no esté. Efectivamente. Exacto. Y el habla en Cartagena. Eso es que Valencia y Andalucía proteja el habla murciana y los políticos murcianos no quieren saber ni hablar en la Asamblea Regional ni decir panocho ni escarpullar en la... Al decir panocho, por ahí que nadie lo denoste, pero que hay que hacer una decantación entre cosas que a lo mejor no han llegado a ser y otras que sí, pero sobre todo que se protejan todas y que se valoren y se pongan en su justa ocasión y en su justa medida una protección digna, como sería el tratar de hacer algún tipo de libro de estilo, e incluso para la educación en la escuela, de valorar, como se hace en Aragón, en las zonas, no digamos del norte de la comunidad autónoma o del este de habla aragonesa o de habla catalana o aragonesa o de habla catalana, sino en las zonas de Aragón donde quedan restos del aragonés, que esas palabras se protejan. Pues eso en Murcia, eso sería dignísimo de hacer. Y claro, hacia Poniente, pues abunda más lo castellano. Hacia Levante, pues ya la cosa se entremezcla con parte del valenciano o lo que quedó del valenciano. Pero que tenemos derecho a conocerlo, que no solamente los murcianos, sino todo el resto de españoles y europeos. Muy bien. Eso es, Antonio, porque si no hacer eso sería, en su extremo, un acto de expolio. De expolio cultural, de impedir el acceso de la gente a la cultura. Y eso el artículo 44 de la Constitución lo prohíbe. Estamos hablando ya de preceptos muy importantes de la Constitución, porque sería ir contra la cultura. Otra cuestión de la entrevista reciente, esta entrevista que ha aparecido, es la posibilidad de que en el Estatuto de la Región de Murcia, por primera vez en la historia, se reconozca en algún artículo, eso es. Por obra tuya, el artículo 28, esta riqueza, el artículo 29 dicen algo, pero es muy pobre. Es un adelanto. Hasta ahora no hay nada. Pero se queda tan pobre que no lo describe. Y entonces lo que yo me he atrevido a proponer ahora, pero resumiendo cosas que yo había escrito hacía ya 20 años, es que dijéramos, que pudiera hacer como una especie de paréntesis o de explicación diciendo, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a las hablas murcianas y se está refiriendo al valenciano o catalán del Carche, eso como mínimo, y ponerlo en valor en materia educativa, en materia cultural, en materia de toponimia, a la hora de escribir en un mapa. Yo en Vélez Blanco en su momento lo expliqué por un topónimo mal escrito que alguien copió mal y no tenía sentido si no se decía en dialecto, no significaba nada. Tenía que decirse en dialecto porque si no, en castellano no significaba nada. Y era una parada de agua en un brazal de agua que decían la parada María Miller. ¿Y esto qué será? María Miller. Y era dicho un mambriller. El árbol que cría mambrillos o bambrillos o membrillos, que viene en el Quijote, con ese nombre. Y a partir del dialecto se pudo entender. Bueno, y por eso, en un trabajo que yo hice reivindicando la protección de la toponimia escrita, incluso si había palabras en el dialecto, que se protegiera también y que apareciera así, porque si no, no significa nada. O que a lo mejor una persona había escrito un topónimo que en castellano, digamos, culto, sería las cañadicas, pronunciado cañaicas, y la D se pierde, y entonces, como no sabían escribirlo, lo pusieron las cañicas, cuando no tenía nada que ver con caña, sino con cañada, y la D se pierde y queda en cañaica. Bueno, pues que se quede como estaba, como el pueblo lo ha dicho, a nadie ofende, y a todos honra decirlo como siempre se ha dicho. Y eso en Murcia yo creo que ahora, con esta oportunidad de que el estatuto, sea de la manera que sea, se acabe aprobando y mejorando, sería un adelanto muy grande. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, la situación yo la desconozco, porque como ahora han hecho aquello de pretender retirarlo, pues esto es una cosa inaudita, porque además pretenden retirarlo con una modificación aprobada por mayoría absoluta.
cuando hay una mayoría muy exigente, superior a la mayoría absoluta de 2/3 o de 3/5, que fue lo que la aprobó, y se aprobó por unanimidad. Yo creo que con una votación por mayoría, sí, mayoría absoluta, que es un diputado más otro, uno más de la mayoría absoluta, la mitad más uno, yo creo que eso no concuerda con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía existente, actual, porque la modificación tiene que aprobarse en todo su camino, en todo su íter, por la misma gente que la propuso. No puede ser que se vote por menos y que con esta operación se retire algo que las Cortes Generales, yo creo que al final, esto en Madrid bien explicado, todo el mundo lo aprobaría, porque cosas similares se han hecho en Extremadura también, a propósito, que es muy aprovechable, y yo me he inspirado en aquello. Sí, al final se ha todo inventado. El Estatuto de Autonomía de Extremadura también tiene una regla que reconoce las variedades lingüísticas de la región, y eso, como poco, ya es algo. Eso, y también allí, pues el Estatuto de Autonomía reconoce la relación que tiene Extremadura con el portugués. ¿Por qué? Porque ha dado lugar a variantes en la frontera y al resto del territorio de la comunidad autónoma, hasta el punto de que una modalidad entre Portugal y Extremadura, pero en tierra extremeña, en la provincia de Cáceres, lindando con Salamanca, que es la Fala de Xálima, aquello está declarado bien de interés cultural. Es una mezcla de gallego, asturleonés y portugués. Bueno, una cosa muy digna, porque aquello es de uso masivo y la han declarado bien de interés cultural. Es un territorio muy pequeño, bueno, pero la gente que tenga 5 o 6 mil habitantes es una cosa importante. Pues algo parecido aquí se debería hacer. Sí. Sí, es una anomalía. Lo de Murcia es una anomalía. Ocurre también con el Mar Menor. La protección del Mar Menor ha tardado, para que se ponga en marcha, ha tardado años. La protección ahora en el estatuto, si se modificaba con lo que pretenden aprobarlo, lo dice, lo refiere expresamente el Mar Menor como una riqueza murciana grandísima, pero claro, si eso no acaba protegiéndose y no se acaba aprobando, pues no será. Si lo retiran, pues tendrá que esperarse a otra legislatura. De todos estos años, ¿qué presidente de la región de Murcia has visto tú más interesado en la defensa de esta riqueza idiomática? Yo veo que en esto se ha interesado muy en general casi nadie. La única persona que yo vi fue a Pérez Crespo en su momento, la única persona, y él me puso en contacto con la Juntaera, y a su muerte, en el año 2012, yo para la revista Cangilón, que se edita en Alcantarilla, escribí un artículo dedicado a él, mi colaboración con él, poniéndolo en valor porque, como gran persona que había luchado, porque él fue hasta el día el único que en el Senado alabó las variedades lingüísticas de la región de Murcia. Y eso fue el presidente de la preautonomía. Luego, se podía haber hecho mucho más y no se ha hecho. Espero que ahora todos los políticos, con una cosa tan pequeña como esta, porque eso es incluirlo y sobre todo establecer como lo que sería en la Consejería de Cultura una especie de oficina del murciano. Algo que en el marco de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias lo pusiera en valor, porque lo que ocurre en Murcia es tan hermoso como que mezcla el castellano con el catalán y da origen al murciano y con el aragonés. Pues todo eso es igual de tener relación incluso con Aragón, porque hacia el norte hay pueblos en el territorio valenciano, como son la zona churra, toda la zona de la comarca de Serranos y todo hacia la parte norte del territorio valenciano, Comunidad Valenciana o País Valenciano, todos los nombres posibles, pero allí, hacia Aragón, eso también ayuda a entender parte de lo murciano. ¿Por qué? Pues porque eran familias que procedían de por allí y pasados los siglos, pues se aposentaron más abajo y es el origen actual de lo que hay. Eso sería una gran decisión que, alabando lo que decía Fraga, que él hablaba de autoidentificación con el territorio que gobiernas y que te vota, que se autoidentificaran de verdad con el pueblo al que administran y que se portaran como corresponde, como buenas madres y no como madrastras, como buenos padres y no como padrastros, en el sentido de que quieran al pueblo que administran y que lo quieran de verdad. Y el pueblo que administran es un pueblo que en su 1,5 millones de personas hablan variedades del murciano, que hay lenguas extranjeras, yo no digo que no, pero la lengua originaria es el castellano en sus variantes murcianas, y hay otra parte, pequeña pero cierta,
como sería el habla valenciana del Carche. Y todo eso hay que protegerlo, porque no puede ser que en Andalucía el murciano esté protegido, en Valencia de una manera indirecta también lo esté, y sin embargo en la propia Murcia el murciano no exista. Eso no No, puede ser. ni el valenciano de Carche, de la zona Bueno, tampoco. efectivamente, porque además eso lo pone en valor la Carta Europea de las Lenguas Regionales y sobre todo el Comité de Expertos del Consejo de Europa, que le pide cada año a España, ¿usted qué está haciendo para que se reconozca en el Estatuto de Autonomía murciano que hay murcianos de habla valenciana? Lo exige el Consejo de Europa, que se reconozca que en Murcia también se habla esta lengua y que en el Estatuto de Autonomía así aparezca. Y luego hay una contradicción porque no para de reclamarse el corredor del Mediterráneo. Sí. Corredor del Mediterráneo, que pase por el corredor mediterráneo. Y luego no queremos ni No, proteger claro, hay que estar a las duras y a las maduras. Pues eso es una cosa muy hermosa. Pero si querer eso, en su momento, ahora lo he recordado, en su momento el gobierno murciano aprobó una cosa curiosísima, que fue, que está bien, muy bien, eso está muy bien. Cuando las cosas están bien, yo las reconozco. Se aprobó declarar bien de interés cultural la dieta mediterránea. La comida, la forma de la trilogía mediterránea, la salud en la alimentación, etcétera. Y al describirlo, dijo, la región de Murcia tiene en su vocabulario alimenticio toda una serie de palabras que provienen del castellano y del catalán. Lo dice así, como tierra de frontera. Eso lo dice la exposición de motivos del texto por el cual la región de Murcia aprobó la dieta mediterránea. Pues, y dice, porque hay modalidades locales, comarcales y regionales de textos, de palabras, que no proceden solo del castellano. E incluso habla que si en Cartagena es jus, que si para decir merluza, que si en otros sitios. Eso lo hicieron con la dieta mediterránea. Pues si con la dieta mediterránea la protegieron y declararon que también la dieta mediterránea tiene una vertiente lingüística, que eso se convierta en verdad en todo. todo. Qué curioso, porque con lo de la dieta mediterránea sí que acertaron y sin embargo a la protección global no acaba de llegar. Esperemos Pues que eso sea verdad. tenemos que hacer, Ángel, con los expertos y amantes del habla del murciano, de la habla Sí, murciana, deberíamos hacer por lo menos otro encuentro con más compañeros, ¿no? sí, muy bien. De plantear esto. Yo me Y, presto a ayudar. y Yo desde ha la hablado distancia. también que la entrevista sea en Galicia, que se ha hecho Sí, eco en la Galicia, entrevista ¿no? tenía una cosa muy curiosa. Yo lo debo decir con broma, con alegría y con muchísimo agradecimiento. Yo hacía ya días que igual que venía preparando lo que iba a ser la entrevista, tenía ya como digamos un guión a partir de las cosas que yo tenía escritas y yo veía que el tiempo pues iba pasando, no sabía cómo iba avanzando lo del estatuto, etcétera. Pero bueno, el día 6, Día de la Constitución, se celebra el Día de la Constitución, la entrevista no sale y sale el día 7. El día 6 en pleno puente, día 6 la Constitución, el día 7 aparece la entrevista y día 8, anteayer, la Purísima. Bien, pues yo no quiero decir nada, pero a lo mejor es que no había noticias o que esa noticia era curiosísima porque de redactarse en Murcia el diario La Opinión y el periodista le agradezco muchísimo a Juan Antonio, José Antonio, perdón, que la entrevista que me hizo, porque la repercusión que ha dado y la difusión tan grande, porque a media mañana ya estaba en el periódico de España, del grupo de La Opinión, esa entrevista estaba ya difundida en catalán y ya me llega por conocidos míos que la estaban viendo en Mallorca en catalán. Y ya me pareció curioso. Pero es que a media tarde me llegan que había salido por toda España. Se difundió por todos los medios de comunicación del grupo. Y entonces a medianoche, y a media tarde, ya cerca de la noche, me llega que se había publicado en gallego en el Faro de Vigo, por otro amigo mío que va y me lee y me reconoce, dice, Ángel, pues eres tú. Digo, nada, quiere decir que la noticia ha sido tan curiosa, ¿por qué? Porque se demuestra que algo hay y que no era conocido. Y entonces eso yo me alegro de que de esta manera tan curiosa se haya dado a difundir por toda España así, porque ha tenido una difusión, bueno, desconocida, impensable, porque parece ser que la cosa ha prestado la gente mucha atención, porque me ha llegado correos, llamadas, escritos, gente que ha llamado a gente que me conoce, diciendo, oye, que esto nos ha llegado y algo hay detrás, porque tú con eso te has movido y eso está muy bien para que haya, crear conciencia. Y de la manera más insospechada ha salido. De manera que esto ha sido la santa providencia que nos ha ayudado. O sea, que estamos muy contentos. Muy bien. Pues, pues para ir terminando ya, porque tenemos poco tiempo,
Ángel, ¿qué le dirías tú a las personas intelectuales, personas cultas o de Murcia y Cartagena ¿Sí? y a los políticos para que se animaran a defender esta Pues yo riqueza? creo que hicieran una labor de discernir lo que puede haber de bueno en parte de todo esto. Que puede haber algún exceso, que lo haya habido, pues vale, pero era una manera de reivindicar que también el habla del pueblo en general era digna de protección, que no se están actuando contra nada, que la lengua castellana es la lengua de esa tierra, sí, pero que dentro de esa lengua se puede hacer una sana y práctica y diaria lectura, como hizo en su momento la máxima autoridad lingüística, que fue don Justo García Soriano, con su vocabulario del dialecto murciano, distinguiendo y protegiéndola en su justo valor y en su justo término. Y eso, en el año en el que estamos, para que se transmita y se transmita con honra, con orgullo, con agradecimiento y con una satisfacción de la gente en decirlo, la mejor manera que se haría es reconocer que eso es digno de protección, que se tendrán que hacer distinciones entre lo que puede ser vulgar de lo que no lo es y que por ser dialectal necesita protección, que lo sea. Todo lo que sea autóctono, histórico y que mucho a lo mejor ya ha decaído porque se refiere a palabras que ya no se dicen, porque se refiere a un mundo como el de la huerta o el de la minería o el de el acarreo de animales. Hay cosas que evidentemente estamos donde estamos y eso ya no se dice. Pero hay otras que sí y que dan, digamos, orgullo a la gente al pronunciarlo. De manera que eso deberían tomárselo como una labor de autoidentificación. Hacer caso a lo que dijo Fraga y a lo que dijo Solé Tura, dos padres de la Constitución de tendencias políticas muy distintas y que sin embargo dijeron que era digno de protección, nada menos que al hablar del panocho en Murcia. Y con eso, al decir la palabra panocho, querían decir cualquier modalidad lingüística que hubiera en la región de Murcia. Y eso es muy digno de protección. Pues muy bien, no pongamos, por tanto, ningún tablacho No, a al escarcullar contrario, esta riqueza eso es. idiomática en la región de Murcia. Eso. Muchas Que vaya gracias, todo adelante. Ángel. Chao, un abrazo y no te vayas, ahora detengo la grabación. Correcto.